Hola, somos la familia vallejana número 1. El título de nuestro proyecto es Documental Tirse y a continuación les voy a presentar a los integrantes, que está conformado por Ángeles Herrera Olenka, Alor Ordóñez Aliz, Arapa Condori Gerson, Avellaneda García Betsy, Apaza Gómez Juan, Barreto Coral Judith, Bustamante Lozano Yulisa, Camilla Rodríguez Romeri y el que les habla Almeida Rueda Joseph. Presentaremos el proyecto de difusión cultural. Saber más es ser más libre. Este poemario se publicó en Perú en 1922 y en España en 1930. Es un poemario que contiene desde ternura, el cariño por sus recuerdos de niño, hombre, hijo, como ser humano, hasta la tristeza, el fracaso, depresión, cuando cae injustamente preso, tiempo que utiliza para escribir el poemario. Pero quizás lo más importante que representa Trilce es la solidaridad con la persona, con el hombre, con el otro que está frente a ti, frente a nosotros, con su sufrimiento y con el sufrimiento de todos los seres humanos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco. Fue el menor de 12 hermanos, de padres con raíces indígenas, con una infancia muy marcada por la pobreza. Sin embargo, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, logrando títulos en Derecho y Literatura. Publicó su primer libro, Los Heraldos Negros. Posteriormente se vio involucrado en problemas que lo llevaron a pasar 3 meses en prisión. Al salir de prisión, publica Fabla Salvaje. Viaja a París, en donde al inicio le cuesta solventar sus gastos, pero logra entablar la relación social con célebres literatos. Participa en movimientos políticos y como parte de la oposición es expulsado de París y se dirige a Madrid, donde nuevamente retorna a París. Al cabo de 2 años se traslada a España mientras se desarrollaba la guerra civil. Después de aquellas vivencias publica Tungsteno. El conocer sobre la vida de César Abraham Vallejo Mendoza nos muestra claramente que el poeta no se quedó en su tierra natal, sino por el contrario, se fue a la capital en busca de mejores oportunidades, ya que él deseaba continuar con sus estudios y en el lugar donde vivía no podía seguir haciéndolo. A diferencia de hoy en día, podemos ver que esta situación persiste, porque en la actualidad, en nuestro país, todo sigue concentrado en Lima, en la capital, lo que significa para muchos jóvenes que la capital ofrece mejores oportunidades. La vida del poeta nos invita a la superación y a la reflexión sobre la búsqueda de oportunidades y la iniciativa que todos esperan tener. Y además muestra una clara necesidad de crecimiento descentralizado que las autoridades deben satisfacer buscando la igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Un emprendedor se caracteriza por ser multifacético, ya que asume una variedad de roles, desde ser un coordinador de recursos, un planificador estratégico, hasta ser un innovador de productos y procesos. Asimismo, los emprendedores son muy creativos y fácilmente se adaptan a una economía cambiante. Es por ello que tienen el objetivo de dar a conocer sus valores culturales, ya que con ello podría aumentar sus ganancias y al mismo tiempo tendrían un reconocimiento por sus trabajos que realizan, ya que se encargan de múltiples actividades como la producción de bienes y servicios culturales, hasta la gestión y esfuerzos para promover y comercializar el producto. El emprendedor ha ido progresando a través del tiempo, asumiendo una gran variedad de roles que le ha ayudado a ser innovador de productos y procesos en el mercado a nivel mundial, ya que están desarrollando la creatividad de cada miembro
y la economía de sus países. Es por ello que hoy en día los adolescentes y jóvenes son los que más se destacan en el emprendimiento, ya sea por su creatividad, sus ganas de emprender un negocio propio o proyecto que les ayude económicamente. Finalmente, sugiero que esta información debe abarcar desde el hogar, en los centros de estudios, universidades, impulsando así a que las personas tengan la capacidad de crear proyectos, de ser líderes y puedan seguir superándose día a día. Naturaleza del producto, la entrevista. La entrevista no solo implica extraer conocimientos o datos, sino la reelaboración de la investigación, dando como objetivo de estudio y la elaboración de hipótesis mediante el proceso dialéctico. A su vez, el entrevistador y el entrevistado son quienes poseen expectativas diferentes en cada ámbito o situación de la entrevista. También se considera como el ejercicio espiritual que permite obtener mediante el olvido una conversión en la mirada sobre las circunstancias de la vida, teniendo la aptitud para tomarlo y comprenderlo tal como es. Al hacerle preguntas al entrevistado se inicia una instancia de reflexión, con lo cual elabora hechos y prácticas, observando una introspección, un autoanálisis debido a sus experiencias reprimidas durante el tiempo. Efectivamente, el rol de la entrevista es extraer conocimientos y datos elaborando una hipótesis sobre las experiencias, dando una mirada al pasado y así poder obtener una reflexión. La característica que tiene cada entrevista y cada entrevistador es realizar una forma que no exista un método de afrontar una entrevista, debido a que pueden surgir nuevos hechos y que esto conlleve a cambiar el curso de la entrevista, ya sea por situaciones personales que perturben al entrevistado. Según Hamner y Wildasky, 1998, las entrevistas requieren cultivar las relaciones personales, por lo que, al igual que sucede con otro tipo de relaciones personales, no existan reglas, sino una forma de desarrollarlas. De manera que obtener el máximo de una entrevista depende sobre todo del criterio que nos vamos conformando a través de la experiencia. Las reglas que siguen pueden ser tomadas como una tabla de salvación, algo que aferrarse hasta que uno pueda guiarse por su propia experiencia. Actualmente, las empresas tienen como requisito el uso de las entrevistas con el fin de medir el aspecto intelectual y psicológico de la persona. Como ejemplo de ellos, uno de los casos más usados son las entrevistas virtuales y presenciales. En el caso de las entrevistas virtuales, se dio más a menudo por la pandemia. Se sugiere que la sociedad pueda prepararse y afronte casos atípicos de la entrevista, ya sea en su vida cotidiana o en su vida profesional. Figura de la madre en la obra de Vallejo. La figura de la madre invade los versos de Trilce, obra en la que en ocasiones aparece como núcleo central y en otras de manera secundaria, quizá como reflejo del inmenso dolor causado por su muerte en agosto de 1918, un año antes de la gestación de la obra en 1919, publicada en 1922. Así también podemos observar que en obras posteriores a Trilce, la madre aparece con una identidad afectiva en dimensiones cósmicas, mayor presencia verbal e impersonal. Así lo indican varios de los poemas en prosa y en símbolo de la Madre España en la obra póstuma, España aparta de mí este cáliz. Por ello, que en varios de los fragmentos de la obra, la madre se vincula a la muerte del Renacimiento. Ciertamente, Vallejo en esta parte de la obra trata de describir con tanto detalle el dolor por la pérdida de su madre. A diferencia de sus anteriores obras, aquí la menciona en diferentes momentos, como fue con él desde pequeño hasta cuando creció, como amiga, como amante y protectora. También en la obra, la madre es la representación de todos los procesos de vida dentro de los cuales se halla la muerte. Respondiendo a la presentación de la formulación de preguntas, como número 1 tenemos ¿qué crees que es lo que caracteriza
a Vallejo en sus obras, principalmente a raíz de todo lo que hemos venido analizando. Lo principal que podemos rescatar de César Abraham Vallejo Mendoza son sus valores, donde él se muestra hacia la humanidad en todo sentido, en el sentido de la solidaridad, de la empatía, del amor, de la justicia. Bien, ¿qué crees que quería transmitir el autor en esta obra? Bueno, sabemos que Trilce fue escrito en una etapa totalmente dramática para el poeta, ¿no? Venía superando la muerte de su madre en agosto de 1918, posterior también a un fracaso amoroso. Luego seguido de un teñido escándalo en mayo de 1919, el fallecimiento de un amigo muy cercano a él, la sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro, luego al ser recluido en la cárcel por 113 días, acusado innecesariamente. Yo, en general, el grupo, creemos que fue un desahogo, un expresar a la sociedad todos los sentimientos que él tenía por mostrar. Y como última pregunta, en este poemario, ¿qué poema te agrada más y por qué? En pocas palabras, ¿cuál sería nuestro favorito? En lo personal, el poema número 23 de Trilce, que señala, que indica los sucesos por lo que Vallejo, su crecimiento con su madre, lo que hacían, la historia de sus hermanos, de la madre también, es decir, de los tíos de Vallejo. Nombra también el taoma, que significa horno casero, de repente donde la madre les horneaba algún tipo de panes. También mencionan los polluelos, donde los pajaritos abren sus picos, el alimentarlos, como la madre también lo hacía a sus hijos. Todos esos recuerdos en la sala, en el hogar. Ese sería para mí, en lo particular, uno de los poemas más bonitos que muestra Vallejo hacia su madre. En conclusión, es necesario resaltar que César Vallejo es una persona con muchos valores y un ejemplo a seguir. En su poemario Trilce tuvo episodios difíciles como la muerte de su madre, el fin de una relación amorosa, la muerte de un gran amigo, y justamente fue un cambio radical en él porque justamente estaba en la irrupción del vanguardismo en el mundo, y fue un momento muy doloroso y también los acontecimientos de exclusión que lo embargaban. La única manera que pudo expresar su dolor fue con sus extraordinarios poemas, y nos enseña que a pesar de todas las complicaciones o problemas, que uno debe siempre seguir adelante. Gracias.